Hola queridos amigos del canal Jesús en mi hogar. En el día de hoy hemos preparado un video para ustedes. ¿Cuál es el título de este, Marcos? Bueno, hoy vamos a hacer la tercera parte de los contrastes. Hoy hemos seleccionado a David y Saúl para hacer la comparación. Dos hombres que fueron contemporáneos, uno después del otro, y ya veremos de qué trata esto. Pero como siempre, antes vamos a ver la historia y el contexto. Entonces, Ángel, cuéntame, ¿quién era Saúl? Bueno, la primera vez que se ve a Saúl en la Biblia es en el capítulo 9 de Primera de Samuel. El papá de Saúl se llamaba Cis. Este mandó a su hijo a buscar unas asnas perdidas y después de mucho buscarlas, llegan a Rabá, donde estaba el profeta Samuel. Estos van y llevan una ofrenda porque en esos tiempos se le daba una ofrenda a los videntes y en esos tiempos se llamaban profetas. Samuel ya sabía de que Saúl llegaría porque el Señor le había dado todas las características, como era su color de piel, su color de pelo, todo eso. El Señor ya le había enseñado a Samuel lo que era y cómo iba a venir Saúl. Así de que estos comen y Samuel no se refiere a nada de las asnas, sino que ellos participan de la fiesta Jehová, todo. Y Samuel le dice que se acueste, que en la mañana le iba a decir lo que él quería saber. En la mañana, pues se despiertan y Samuel le dice a Saúl que él iba a ser el rey de Israel. Y le dice que las asnas habían parecido. Sin embargo, Saúl no era un muchacho humilde y no quería aceptar esa responsabilidad de ser el rey de Israel. Así que él comienza a decir que no, lo que nosotros decimos cuando el Señor nos dice algo y nosotros no queremos cumplirlo. Pero Samuel le dice que sí, que él iba a ser el rey de Israel. Él no menciona a nadie esto y se va para su casa. Después se reúne el pueblo para echar suertes, para saber quién iba a ser el rey, y el Señor dirige todo y cae sobre Saúl. Saúl se esconde porque no quiere ser el rey. Sin embargo, el Señor le dice a Samuel lo que él tenía que saber y dónde estaba Saúl. Muy interesante esto. Aquí podemos ver en la historia de Saúl los caracteres de la humildad. Porque él no se creía digno ni suficiente para el puesto de rey. Pero veremos más adelante también cómo se desarrolla todo. Bueno, entonces ocurrió un incidente porque Saúl no empezó directamente a gobernar. Antes de la ascensión de Saúl al trono, por así decirlo, de forma correcta, en la cual una ciudad, Keila, la cual se encontraba entre los bordes de Israel antiguo, fue sitiada por un rey malvado. El rey se llamaba Naas. Era amonita. Este rey, después de sitiar la ciudad, le hizo una propuesta a los ciudadanos. Les dio dos opciones: sacarse el ojo derecho o morir. ¡Wow! ¡Qué cruel! Sí, muy cruel. Ninguna de las opciones eran buenas. Entonces, los israelitas de esa ciudad intentan liberarse y mandan ayuda a sus demás tribus. Y Saúl, al enterarse, toma medidas rápidas y decisivas, reúne un ejército y libra la ciudad de Keila. Aquí se puede ver la forma en la cual Saúl también fue valeroso y decidido y tomó rápidas decisiones, lo cual permitió que se salvara esta ciudad. Y también se ofuscó todos los partidos opositores a Saúl, lo que permitió que él tuviese un ascenso libre hacia el trono. Bien, continuamos nuestra historia más adelante, en donde Saúl reúne su ejército ya siendo rey, esta vez para defenderse de los filisteos, los cuales habían sido un azote durante mucho tiempo para Israel. Cuando se reúne el ejército, Dios decide probar a Saúl dándole una pequeña prueba. Esto consistía en que Samuel se iba a retrasar. ¿En qué sentido? Bueno, en aquellos tiempos se tenía por costumbre, antes de ir a cada guerra, que se hiciese un sacrificio y una ofrenda. Los sacrificios y las ofrendas solo eran posibles por los sacerdotes, y los sacerdotes eran aquellos que pertenecían a la tribu de Leví. Por lo tanto, Samuel, como profeta, tenía el derecho,
pero Saúl no. Saúl era de la tribu de Benjamín y Saúl no podía hacer el sacrificio. Sin embargo, como podemos ver, cuando Saúl se desesperó porque el pueblo estaba desertando y a pesar de que se habían cumplido los 7 días prometidos y Samuel no aparecía, se desespera, toma las ofrendas y él realiza el sacrificio, lo cual era contrario a la orden de Dios de que se esperara un levita, y también demostraba su desesperación. Y cuando Samuel le enfrenta y le pregunta por qué hizo las cosas de esta manera, él procede a excusarse, no aceptando su error, sino poniendo excusas, lo cual demuestra que no estaba arrepentido ni parecía pensar en arrepentirse. ¿Y en qué continúa la historia? Cuéntanos más. Bueno, vamos a saltarnos algunos años más por cuestiones de tiempo y para poder ir al punto. Y tenemos la segunda prueba de Saúl. Esta vez Samuel le dice a Saúl que fuera y destruyera la ciudad de Amalek. Los amalecitas habían sido un pueblo muy malvado en aquellos tiempos, el cual había molestado a Israel cuando éste iba de camino a la tierra de Canaán en los tiempos de Moisés. Y Dios había dicho que sería destruido eventualmente. A pesar de que Dios dijo eso, habían pasado 400 años más o menos sin que este pueblo había sido destruido. Lo que indica que desde ese tiempo Dios le había dado mucho tiempo como prueba a los amalecitas, pero estos no habían cambiado. Debido a eso, Dios mandó a que se destruyese todo de ellos. Mujeres, niños, el ganado, todo absolutamente. Sin embargo, Saúl no lo hizo así. Él perdonó lo mejor del ganado y también perdonó la vida del rey, que era una costumbre que se tenía en aquellos tiempos. Nuevamente Samuel le enfrenta y le pregunta que por qué no obró de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esta vez vuelve a excusarse, diciendo que ahora que el pueblo fue el que quiso perdonar tanto la vida del rey como de los rebaños, y que todo eso iba a ser para ser sacrificado a Dios. En este momento Samuel le dice: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebeldía es como pecado de adivinación, y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Estos pecados con los que Samuel compara la obstinación y la rebeldía son pecados que Saúl había perseguido mucho. Pecados que él había expulsado de Israel, especialmente la adivinación, el cual él había perseguido a todos los que practicaban esto. Este versículo lo leímos en 1 Samuel 15, 22 al 23. También se nos dice que el trono iba a ser quitado de Saúl por cuanto no estaba obedeciendo a la palabra de Dios, y se le iba a ser dado a otro mejor que él. Entonces, Ángel, ¿quién era este otro? Aquí entra el segundo personaje de nuestro contraste, David. David empezó igual que Saúl, cuidando ovejas, en este caso no bueyes, sino ovejas de su padre. Este tenía un gran rebaño, el cual cuidaba, y como podemos ver en las historias, este lo cuidaba de los osos, de los leones, y siempre protegía a su ganado. Como Saúl había pecado y el Señor le había dicho que vendría otro, el Señor le dice a Samuel de que fuera a buscar en la casa de el papá de David, Isaí, a otro rey. Él le dice que no, porque si va, Saúl lo puede matar si sabe. Así que él le dice que diga que va a ofrecer holocausto. Cuando termina de ofrecer el holocausto, se va para la casa de Isaí. Allá comienzan a pasar lista, por decirlo así, a sus hijos. Primero el mayor, después el mediano, pero el Señor le va diciendo que este no. Al llegar al último que estaba en aquella ceremonia, Samuel le dice que si queda otro. Isaí manda a llamar a su hijo David, y este es ungido rey. Después de un tiempo entra en guerra los filisteos y Saúl, el pueblo de Israel. Los filisteos traen a un gigante arrogante, el cual desafía a los campeones de Israel para luchar con él.
y el papá de David, Isaí, manda a su hijo con panes para llevárselos a sus soldados, es decir, a sus hijos que estaban en la batalla. Al llegar, David escucha al gigante y él dice que va a luchar con él. Los que estaban a su alrededor se ríen, pero al final lo terminan llevando a donde Saúl. Saúl le dice que no luche, y vemos cómo se le pone la armadura. David dice que él no va a luchar con eso, y se va solo con 5 piedras que cogió de un arroyo, una honda y un cayado. Al llegar a donde el gigante, ataca al gigante y cae al suelo. Y si quieres ver más acerca de esta historia, puedes mirar el video que estará aquí arriba o en la descripción de este video de El muchacho y el gigante. Muy bien, tremendo desenlace este. Entonces continuamos la historia. La relación entre David y Saúl fue estrecha porque David terminó convirtiéndose en uno de los capitanes de Saúl. Y tras muchas guerras ganadas por David, el pueblo cantaba de esta manera. Y cantaban las mujeres que danzaban. Primera de Samuel 18:7. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y en el verso 8 leemos: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. A pesar de que David no había actuado proactivamente para tomar el trono, Saúl ya sentía que David estaba buscando la manera para quitárselo. Y de esta manera se encienden fuertemente los celos de Saúl hacia David y decide destruirlo. Sabemos que hubo un largo trayecto de persecuciones y de intentos de Saúl para matar a David, los cuales siempre fueron frustrados. Una de las ocasiones de esos intentos fue al inicio, cuando David es defendido o protegido por uno de los sacerdotes que habitaban en Nob. Este sacerdote no sabía nada de cómo estaba la relación tensa entre David y Saúl, aparte de que David le había mentido. Tiempo después, David se escapa a una cueva y cuando Saúl iba en camino a perseguirlo, David vuelve a escaparse. ¿Qué más pasó a continuación, Ángel? Pero para entrar más en detalle, vamos a irnos más atrás. Como tú decías, David va a donde el sacerdote de Nob, pero este no sabía nada acerca de la enemistad que había entre David y Saúl. Así que el sacerdote de Nob le ofrece toda la ayuda, le da una espada, le da comida, y después David se va y huye hacia la cueva. Y Saúl reúne a todo su ejército, les pregunta quién era que estaba diciendo lo que iba a hacer el rey Saúl, o quién le había dado ayuda. Y un idumeo le dice que había sido el sacerdote de Nob. Saúl, lleno de ira, con su ejército va donde el sacerdote de Nob y ordena matarlos. Los llama y ordena matarlos. Sin embargo, ninguno de su ejército se atrevió a desenvainar su espada. Solo este idumeo, mató a todos los sacerdotes de Nob. Una gran tragedia que nos enseña a no mentir, porque si David no hubiera mentido, no hubiera pasado esto. Y vemos de que Saúl, en lo que tú decías pasadamente, de que él no mató a lo mejor del ganado y tuvo mucha misericordia para Agar, el jefe de los amonitas. Sin embargo, podía matar a muchísimos sacerdotes, dando la orden de matarlos sin ninguna compasión. Bueno, vemos esto, cómo Saúl recurre a matar a estos sacerdotes, terrible. ¿Y algo más hizo Saúl? Sí, fue a donde una pitonisa, la cual era como una bruja, porque Saúl estaba entrando en un estado de locura. Él no sabía lo que hacía. Él estaba totalmente influenciado por el satanismo y todo eso. Y entonces él va a donde la pitonisa para saber su futuro. Iba a haber una guerra entre los israelitas y los filisteos y él quería saber qué iba a pasar con él. Satanás influencia a la pitonisa para que diga que Saúl iba a morir.
y supuestamente hace venir a Samuel de los muertos para que le diga su futuro a Saúl. Sin embargo, dice el espíritu de profecías que este no fue Samuel, sino que los demonios utilizaron la voz de Samuel y hicieron parecerle a Saúl de que ese era Samuel. Y efectivamente hubo una guerra y Saúl tristemente falleció. Bueno, qué triste el final de Saúl. Continuando la historia, ya vemos que Israel está vacante, sin un rey. Y David se sube al trono en la ciudad de Hebrón, convirtiéndola en su capital. Pero otra parte de Israel no aceptó a David inmediatamente, sino que aceptaron a Isboset, uno de los hijos de Saúl, como el rey de Israel. Y de esta manera la nación de Israel queda dividida en dos partes. Una parte de David y otra de Isboset. Realmente la de Isboset estaba dirigida por Abner, el general de Saúl, quien era que estaba manejando los hilos detrás de escena. Vemos distintas cosas que ocurren y después muere Abner, muere Isboset y David es ascendido totalmente en el trono. Un tiempo de paz y prosperidad viene sobre Israel. David los dirige en muchas batallas y muchas conquistas y defensas. Y David empieza un reino próspero. Pero lamentablemente hubo algo que marcó en oscuridad su reino. Un día David, mientras iba caminando por su palacio, vio por la ventana a una mujer que se estaba bañando. Y la codició en su corazón y la deseó y la tomó. Pero para no ser responsable del resultado de su crimen, mandó a llamar a su esposo, que estaba en guerra, al esposo de esta mujer, e intentó hacer que esta mujer que estaba embarazada, pareciese que el embarazo fue del esposo. Pero este esposo era bastante íntegro y no quiso acostarse con su mujer sabiendo que sus hermanos estaban peleando en la guerra, ya que él consideraba eso como una falta de honor y una falta de decoro. Y a ver David que no iba a poder hacer que este hombre se quedara con el embarazo, de una forma indirecta lo envió al ejército y lo dejó en una forma descuidada y que muriera, matándolo indirectamente, pero enviando una orden de asesinato para él. Y luego toma a la mujer de este hombre para él. Y así parecía totalmente encubierto su pecado. Pero Dios nunca deja a su siervo desamparado. Sabiendo que esto podría llevarlo a la ruina eterna del pecado, envía a uno de los sacerdotes, o uno de los profetas, mejor dicho, Natán, el cual le relata una parábola a David y descubre su pecado para que éste lo viese y se diese cuenta de su maldad. Y David se arrepiente genuinamente y de corazón hasta el punto que de él se dice que este era un hombre conforme al corazón de Dios. El primer contraste que podemos ver entre David y Saúl es de que ambos pecaron. Sin embargo, Saúl no se arrepintió y David tuvo un arrepentimiento genuino. Bien, exactamente como dices, Ángel. Si nos fijamos en la magnitud del pecado de Saúl cuando fue rechazado y la del pecado de David, el de David parece mucho más grave. Pero la diferencia principal radica en que David no puso excusas como Saúl. Él lo aceptó, se humilló y oró fervientemente a Dios que lo perdonara. Esto es lo que marca la diferencia. No importa la magnitud del pecado, a Dios le importa realmente si tú pides perdón. Al David pedir perdón, el pecado quedó como nada. Dios lo olvidó. Ciertamente David todavía tuvo que sufrir las consecuencias del pecado, porque eso son cosas a veces inevitables. Pero para Dios, David ha sido un hombre conforme a su corazón. Quedó borrado este pecado en los libros del cielo. Esto es la diferencia entre David y Saúl. Uno cometió un error y se apartó genuinamente. El otro prosiguió en su camino de iniquidad. Uno entonces se mantuvo en el trono, el otro fue lamentablemente muerto en guerra. Entonces, hermanos, os invito a que si tenemos alguna falta, pidamos perdón. Dios borrará nuestras iniquidades. Pero si como Saúl insistimos y nos mantenemos obstinados, tendremos un triste final y perderemos la mayor de las recompensas que Dios nos promete, es decir, el cielo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle me gustas, compartir y comentar.
Bye. Bye.